¿Qué probabilidad hay que esos objetos voladores no identificados que son vistos en todas partes del mundo, principalmente las de forma discoidal, tengan un origen más terrenal que extraterrestre? ¿Y que hubo personas o grupos especialmente capacitados que accedieron mediante pactos secretos y condiciones especiales a una avanzada tecnología inimaginable para la época y para el resto del mundo? Las migas de pan dejadas a través de la historia con personas que la investigaron y las que fueron testigos presenciales dicen que sí. Luego de la fallida expedición a la Antártida de Richard Byrd, el almirante ante la comisión investigadora del Senado estadounidense y también ante la prensa diría: resulta una verdad muy amarga de admitir, pero en caso de un nuevo conflicto bélico podemos ser agredidos por aviones que tienen la capacidad de volar vertiginosamente desde un polo a otro. Se precisa tomar urgentemente adecuadas medidas de defensa para interceptar a los aviones enemigos que provengan de regiones polares. Especialmente interesa y se precisa circundar la Antártida de una zona de defensa y seguridad, afirmaba el almirante. ¿Qué nave poseía la tecnología para volar de un polo a otro? ¿Qué encontró Byrd en la Antártida que lo dejó pasmado y aniquiló a la mitad de su tripulación? ¿Son estas las naves que aún vemos en los cielos del mundo? Una larga lista de informes se nos hablan de avances tecnológicos relacionados con armamentos que pudieron ganar la contienda a favor de un bando y que comenzaron a gestarse en tiempos de entreguerras, pero no se completaría satisfactoriamente su construcción o puesta a punto o a tiempo en condiciones de usarla hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, aunque algunos de estos aparatos fueron vistos en ciertos lugares y fotografiados tanto por quienes los probaron, como así también por testigos casuales, como por ejemplo personas de algunos pueblos o los propios pilotos de aviones aliados en vuelos cercanos a ellos. Ovnis terrestres, tercera parte. Los platillos volantes de Scriba, Habermus, Schauberger y Beluso. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Las patas retráctiles del tren de aterrizaje terminaban en cojines inflables de goma. La nave fue diseñada para transportar una tripulación de 3. El disco volador Scriba, Habermus, desarrollado entre 1943 y 1945, consistía en una cabina estable en forma de cúpula rodeada por un borde plano y giratorio. Hacia el final de la guerra se informó que todos los modelos y prototipos fueron destruidos antes de que pudieran ser encontrados por los soviéticos. Sin embargo, según los informes de inteligencia estadounidenses de la posguerra, el ejército ruso logró capturar un prototipo. Después de la guerra, tanto Scriba como Misie, otro científico alemán involucrado en el diseño de discos voladores, vinieron a trabajar para Estados Unidos bajo la denominada Operación Paperclip, de la cual ya hemos hablado en este canal. La inteligencia militar del ejército de Estados Unidos había informado que Habermus había sido llevado a la Unión Soviética. El primer informe no oficial sobre el desarrollo de esta nave se encuentra en Die Deutschen Waffen- und Geheimwaffen des Weltkriegs, Han Hire, Peter Wichingklum o Armas alemanas y armas secretas de la Segunda Guerra Mundial y su posterior desarrollo, de Lehmanns Verlag, Múnich, 1956. El autor de este trabajo detallado y técnico sobre el armamento alemán en tiempos de guerra fue el mayor Dr. Rudolf Lussar, un ingeniero que trabajó en la oficina alemana de patentes del Reich y tuvo acceso a muchos planos y documentos originales. Lussar dedicó una sección del capítulo titulado Dispositivos especiales a los diseños de platillos del Tercer Reich. Entre otras cosas, Lussar declaró: los científicos e investigadores alemanes dieron los primeros pasos hacia tales platillos voladores durante la última guerra, e incluso construyeron y probaron tales dispositivos voladores que bordean lo fantástico. Según la información confirmada por expertos y colaboradores, los primeros proyectos que involucran discos voladores comenzaron en 1941. Los planos para estos proyectos fueron proporcionados por los expertos alemanes Scriba, Habermus, Misie y el experto italiano Belonzo. Habermus y Scriba eligieron un aro plano que giraba alrededor de la cabina de un piloto fijo en forma de cúpula. Consistía en alas de disco orientables que permitían, según la dirección de su colocación, el despegue vertical o vuelo horizontal. Misie desarrolló una especie de disco de 42 metros de diámetro al que se habían conectado boquillas orientables. Scriba y Habermus, que habían trabajado juntos en Praga,
despegaron el 14 de febrero de 1945 en el primer disco volador. Alcanzaron la altura de 12.400 metros en 3 minutos y una velocidad de vuelo horizontal de 2.000 kilómetros horarios. Se esperaba que alcanzara velocidades de hasta 4.000 kilómetros horarios. Se realizaron pruebas iniciales masivas y trabajos de investigación antes de emprender la fabricación del proyecto. Debido a la alta velocidad y las extraordinarias demandas de calor, fue necesario encontrar materiales particulares para resistir los efectos de las altas temperaturas. El desarrollo del proyecto, que había llegado a millones, prácticamente concluyó en los últimos días de la guerra. Todos los modelos existentes fueron destruidos al final del conflicto, pero la fábrica de Breslau, en la que había trabajado Mise, cayó en manos de los soviéticos, quienes se apoderaron de todo el material y el personal técnico y los enviaron a Siberia, donde trabajaron con éxito en volar platillos. Skriba pudo salir de Praga a tiempo, pero Habremul pudo haber quedado en la Unión Soviética, ya que no se supo nada más de su paradero. El viejo constructor alemán Mise se quedó en Estados Unidos, desarrollando, según se dijo, platillos voladores para la A.B. Roy Company en los Estados Unidos y en Canadá. Proyecto Skriba-Habremul. El proyecto generalmente se conoce como el Proyecto Skriba-Habremul, aunque de ninguna manera está claro si estos fueron los individuos a cargo del mismo. Rudolf Skriba fue ingeniero y piloto de pruebas. Se sabe menos sobre Otto Habermühl, pero ciertamente fue ingeniero. Este proyecto se centró en Praga, en el aeropuerto de Praga-Hel. El trabajo de construcción real comenzó en algún lugar entre 1941 y 1943. Originalmente fue un proyecto de la Luftwaffe que recibió asistencia técnica de Skoda Works en Praga y en una división de Skoda en Letov, y quizás en otros lugares. Según Ebb, otras empresas que participaron en el proyecto fueron la empresa Junkers en Orchesleben y Bamberg, la empresa Weinbar y Killer Lichtbau en Neubrandenburg. Esto comenzó como un proyecto de la Luftwaffe, patrocinado por el jefe de la sección técnica de la Luftwaffe, General Hovers, coronel general Hans Hüdet. Más tarde quedó bajo el control de Albert Speer. Finalmente, probablemente en algún momento de 1944, este proyecto quedó bajo el control de las SS, específicamente bajo el control directo del SS-Gruppenführer, o general Hans Kammler. George Klein declaró después de la guerra a los investigadores de la inteligencia estadounidense que vio volar este dispositivo el 14 de febrero de 1945. Este pudo haber sido el primer vuelo oficial, pero no fue el primer vuelo realizado por este dispositivo. Según un testigo, un vuelo de platillo ocurrió en agosto o septiembre de 1943 en las instalaciones de Praga-Hel. El testigo ocular estaba en un entrenamiento de vuelo en las instalaciones de Praga-Hel cuando vio un breve vuelo de prueba de dicho dispositivo. Afirma que el platillo tenía de 5 a 6 metros de diámetro y casi tan alto como un hombre, con un borde exterior de 30 y 40 centímetros. Era de color aluminio y descansaba sobre 4 patas delgadas y largas. La distancia de vuelo observada fue de aproximadamente 300 metros a un nivel de 1 metro de altitud. Un ingeniero que se desempeñó como consultor de los proyectos Skriba, Habremühl y Mise Veloso afirma que se construyeron 15 prototipos en total. El ingeniero Rudolf Lusar, que trabajaba en la oficina de patentes alemana, describe el dispositivo final asociado a Skriba-Habremühl como una cabina rodeada de aletas giratorias que forman un círculo. Los álabes se mantenían unidos por una banda en el borde exterior del dispositivo con forma de rueda. El paso de las paletas se pudo ajustar de modo que durante el despegue se generó más elevación aumentando su ángulo desde una configuración más horizontal. En vuelo nivelado, el ángulo se ajustaría a un ángulo más pequeño. Esto es similar a la forma en que funcionan los rotores de los helicópteros. Las aletas de ala debían ser puestas en rotación por pequeños cohetes colocados alrededor del borde como un molinete. Una vez que la velocidad de rotación fue suficiente, se logró el despegue. Después de que la nave se había elevado a cierta altura, se encendieron los cohetes horizontales y se apagaron los cohetes pequeños. Después de esto, se permitiría que las aletas se giraran libremente a medida que el platillo avanzaba como en un autogiroscopio. Con toda probabilidad, la velocidad de las aspas de las alas y por lo tanto su valor de elevación también podrían aumentarse dirigiendo los chorros horizontales ajustables ligeramente hacia arriba para enganchar las aspas, haciéndolas girar más rápido a discreción del piloto. El vuelo horizontal rápido fue posible con estos motores a reacción o cohetes. Los probables candidatos fueron los motores a reacción Junkers, Jumo 004,
como los que se usaron en el famoso avión de combate alemán Messerschmitt 262. Un posible sustituto habría sido los motores BMW 003 algo menos potentes. El motor del cohete habría sido el Walker HWK-109, que alimentaba al Messerschmitt 163 Interceptor de cohete. Si hubieran sido abundantes, el Junkers Jumo 004 probablemente habría sido la primera opción. El investigador Joseph Ebb informa que se utilizaron motores Jumo 211-B. Class informa por su parte que también se consideró el chorro de pulso Argus, el conducto Schmidt, utilizado en la bomba volante 1. Todos estos motores eran difíciles de obtener en ese momento porque eran necesarios para los cazas y bombarderos de alta prioridad, el B-1 y el cohete avión Interceptor. Joseph Andreas Ebb informa en su libro Die Realität der Bluesheiben, la realidad de los discos voladores, que ocurrió un vuelo de prueba oficial en febrero de 1945. Ebb logró tomar 2 fotografías del platillo en vuelo que aparecen en su libro. Existe cierta confusión sobre la fecha de estas imágenes. Ebb afirma que el vuelo oficial había sido el 14 de febrero de 1945, pero un despegue anterior había tenido lugar en agosto de 1944. Características de vuelo de muy alto rendimiento se atribuyen a este diseño. George Klein dice que subió a 12.400 metros en 3 minutos y alcanzó una velocidad alrededor de la barrera del sonido. Ebb dice que alcanzó una velocidad de Mach 1, aproximadamente 1.200 km por hora. De su discusión parece que Ebb está describiendo el despegue no oficial en agosto de 1944 en este punto. Continúa diciendo que la noche siguiente la barrera del sonido se rompió en un vuelo tripulado, pero el piloto estaba asustado por las vibraciones encontradas en ese momento. En el vuelo de prueba oficial, Ebb informa una velocidad máxima de 2.200 km por hora. Lussard informa una velocidad máxima de 2.000 km por hora. Muchos otros escritores citan también la misma velocidad. El primero es que estas son velocidades supersónicas que se están discutiendo aún. En segundo lugar, se trata de un vuelo tripulado que se está discutiendo también. Alguna información nueva salió a la luz con respecto al sistema de propulsión que apoya la evaluación original. Aunque la construcción real no había comenzado, los estudios de túnel de viento y diseño confirmaron la viabilidad de construir un avión de investigación que fue designado Project 8-346. Este avión no era un platillo, sino un diseño de ala barrido de aspecto moderno. Según este informe de inteligencia aliada de la posguerra, los alemanes diseñaron el 8-346 para volar el rango de 2.000 km por hora Mach 2. Curiosamente, fue utilizando 2 motores Walter HWK-109. Esta es una de las configuraciones de motor bajo consideración para el proyecto de platillo Schriba Habermühl. Schriba continuó trabajando en el proyecto hasta el 15 de abril de 1945. En esta época, Praga fue amenazada por el avance del ejército soviético. Los prototipos de platillos de Praga Bell fueron empujados a la pista y quemados. Habermühl desapareció y se presume que terminó en manos de los soviéticos. Schriba, según sus propias declaraciones, empaquetó los planos del platillo en el maletero de su BMW y junto con su familia se dirigió a la relativa seguridad de Bavaria. Después del cese de las hostilidades, Schriba se dirigió hacia el norte hasta la casa de sus padres, en Bremerhaven-Halle. Más tarde, trabajó para el ejército de Estados Unidos. Por lo tanto, la historia del proyecto Schriba Habermühl en Praga se puede resumir en pocas palabras de la siguiente manera. La declaración de Ebb es que fue su diseño y modelo los que formaron la base de este proyecto. Este modelo fue entregado al general Ernst Udet, que luego fue enviado al general Dr. Walter Dorberger en Peenemünde. El Dr. Dorberger probó y recomendó el diseño que Dorberger confirmó a Ebb después de la guerra. Se instaló una instalación en Praga para un mayor desarrollo y el equipo de Schriba Habermühl fue asignado para trabajar allí. Al principio, este proyecto estaba bajo los auspicios de Hermann Göring y la Luftwaffe. Algún tiempo después, el Ministerio Speer se hizo cargo de la ejecución de este proyecto con el ingeniero jefe Georg Klein a cargo. Finalmente, el proyecto fue usurpado por las SS en 1944, junto con otros proyectos de platillo, y cayó bajo el control de Kammler. Schriba alteró la longitud de las aletas de su diseño original. Esta alteración causó la inestabilidad. Schriba todavía estaba tratando de resolver este problema en su versión del platillo mientras los rusos invadían Praga. Habermühl, según Ebb, volvió a sus especificaciones originales, con 2 o 3 vuelos exitosos para su versión. ¿Quién fue Victor Schauberger?
Este hombre fue un inventor austríaco que estuvo estrechamente relacionado con el Tercer Reich. Trabajó en el avance de una serie de naves voladoras en forma de disco para los nazis entre 1938 y 1945, basado en la propulsión de vórtice líquido. Muchos de ellos, según los registros, realmente volaron. Un platillo volador, Flinders-Hurtertasse, supuestamente destruido en Leonstein, tenía un diámetro de 1,5 metros, pesaba 135 kilos y fue arrancado por un motor eléctrico de una 20ª potencia. El vehículo estaba equipado con un motor de turbina para suministrar la energía requerida solo para el despegue. De acuerdo a palabras de Sauberger, si el agua o el aire se gira en una forma de oscilación giratoria conocida como coloidal, se produce una acumulación de energía que con un inmenso poder puede causar levitación. En un intento, uno de esos aparatos se elevó hacia arriba arrastrando un brillo azul verdoso y luego plateado, afirmó. Los rusos volaron el apartamento de Sauberger en Leonstein después de tomar lo que quedaba de una visita anterior de los estadounidenses. Sauberger supuestamente participó más tarde trabajando en un proyecto de alto secreto en Texas para el gobierno de Estados Unidos y murió poco tiempo después por problemas de salud. En una carta escrita por Sauberger a un amigo, declaraba que una vez trabajó en el campo de concentración de Mauthausen, dirigiendo prisioneros técnicamente orientados y otros científicos alemanes en la construcción exitosa de un platillo volador. En esta carta escrita por Sauberger brinda más información de su experiencia directa con el ejército alemán. La misiva decía esto: el platillo volador que fue probado en vuelo el 14 de febrero de 1945 cerca de Praga y que alcanzó una altura de 15.000 metros en 3 minutos y una velocidad horizontal de 2.200 km por hora, fue construido de acuerdo con un modelo 1, construido en el campo de concentración de Mauthausen, en colaboración con los ingenieros y analistas de estrés de primera clase que me asignaron los prisioneros allí. Fue solo después del final de la guerra que escuché, a través de uno de los trabajadores bajo mi dirección, un checo, que hubo un mayor desarrollo intenso. Sin embargo, no hubo respuesta a mi pregunta. Por lo que entiendo, decía Sauberger, justo antes del final de la guerra, se supone que la máquina fue destruida por orden de Keitel. Eso fue lo último que supe de eso, afirmaba el científico. En este asunto, agrega, también participaron varios especialistas en armamento que se presentaron en las obras de Praga, poco antes de mi regreso a Viena, y me pidieron que demostrara la base fundamental de la misma, dice Sauberger. La creación de una zona atómica de baja presión que se desarrolla en segundos cuando el aire o el agua se producen radial y axialmente en condiciones de gradiente de temperatura descendente, según afirmaba el científico en esta carta. Muchos de estos datos están en los informes de evaluación del Comité de Inteligencia Combinada de la posguerra, el Subcomité de Objetivos de Inteligencia Combinada y el Informe de Evaluación 149, la recordada Office of Strategy Service, la Oficina de Servicios Estratégicos, u OSS como se le conoció, antecesor de la CIA, que funcionó como servicio de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial y después de esta, recopilando toda la información nazi posible en su momento, algunas de las cuales aún son top secret, y en los libros antes mencionados en idioma alemán, de Lussar, Epp y de la revista Der Spiegel, El Espejo, de Alemania, entre otros, lo que demuestra el sumo interés que tuvo y sigue siendo el tema de los Flussheimer o Flingeshuntertasse, los platillos voladores alemanes. Los motivos para crear aparatos tan fabulosos que pudieran ganar la guerra se pierden en el tiempo, y cada investigador tiene una postura distinta a la otra. Pero creemos que hay varias que pueden aceptarse sin muchas dudas. La escasez de combustibles fósiles para el funcionamiento de la maquinaria de guerra nazi, sumado a la ideología que varias sociedades secretas como la Thule o la Abril estaban influenciando en la comunidad hitleriana en ese momento, buscando métodos menos agresivos y más alternativos, la implosión en vez de la explosión para mover sus naves, y fundamentalmente sumando a personajes capaces de crearlas, cuyo logro llegó tarde para afrontar una contienda que ya se escurría entre los dedos, pero sentando la base para perfeccionarla, cuyo resabio los aliados supieron bien aprovecharlo, incluido parte de ese personal que mediante complots como la Operación Paperclip, perdonando todo, permitieron sus propias creaciones. Aunque esto no acabó allí, hoy continúa con los avistamientos de naves similares en comportamiento, tamaños y formas. Aunque sabemos que no son todas, también hay un largo historial de las otras, las originales, con seres de otro mundo, los que, volviendo al origen de los ovnis nacionalsocialistas, fueron los que entregaron, por así decirlo,
la tecnología alienígena a la médium y creadora del primer ovni alemán, Maria Orsic, quien luego de creados y tomando uno de estos discos voladores partió con rumbo desconocido, tal vez al lugar donde muchos creen que aún persiste una base alemana denominada 211 o Neues Babylon, Nueva Suabia o Nueva Berlín, origen, según algunos, de los aparatos que vemos volar hoy en día. O simplemente alguien dirá que todo esto es una conspiración. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.